4 de julio de 1969, a las 9:45 de la noche, un crimen sangriento y aterrador se despliega en la carretera de Lake Herman en Vallejo, California. Una joven sola, Betty Lou Jensen, la cita de 16 años del joven David Faraday, yace en el suelo. El sonido de disparos perfora el aire, seguido por el chirrido de neumáticos mientras el asesino se aleja a gran velocidad. El pánico se apodera del conductor de un coche que pasa, que marca el 911 con ansiedad, informando un tiroteo. El sonido de sirenas se puede escuchar en la distancia, pero el asesino ya se ha ido. La escena está bañada en una oscuridad heladora, la única luz proviene de una farola de la calle a distancia. La sangre se acumula en la carretera, la víctima está perdiendo la vida con cada momento que pasa. El aire está denso con el olor a humo de pólvora y miedo. El sonido de llanto se puede escuchar a distancia, una familia que pasa en coche, horrorizada por lo que acaban de presenciar. A medida que pasa la noche, la realidad de este crimen comienza a asentarse. Betty Lou Jensen yace en una piscina de su propia sangre, sus ojos congelados en una mezcla de shock y terror. Su atacante la había golpeado sin aviso, dejándola con una herida de bala mortal. La cara del asesino está oculta por las sombras, lo que hace imposible identificarlo. La cita de Betty, David, está buscando desesperadamente ayuda, tratando de hacer sentido de la brutalidad sin sentido que acaba de ocurrir. A medida que pasan los momentos, la vida de Betty se aleja cada vez más. Una mujer que conduce por la carretera, sin saber del carni detrás de ella, tiene que hacer una parada de emergencia en el lado de la carretera, su esposo gritándole que pare el coche. Escuchan el sonido de disparos, el chirrido de neumáticos y luego la mujer ve el cuerpo en el suelo. Aterrada, retroceden su coche y se alejan a gran velocidad, marcando el 911 para informar lo que acaban de ver. A medida que se alejan, no pueden sacudir la imagen del cuerpo de sus mentes. Están dejados conmocionados y con asombro por la brutalidad pura de lo que acaban de presenciar. Antes de seguir adelante, haz clic en suscribir y la campana, publicamos nuevos casos todos los días. Y si te gusta este vídeo, asegúrate de que te guste, compártelo con tus amigos. Y nos veremos en el próximo vídeo. Voy a llevarte de vuelta al principio de esta historia, a un momento en que el mundo estaba reaccionando ante los asesinatos de Malcolm X y Martin Luther King Jr. Es finales de la década de 1960, y la bahía es un centro de amor libre, contracultura y rebeldía. Pero en medio de este caos, una figura siniestra comenzó a surgir, dejando un rastro de terror y muerte en su rastro. A medida que profundicemos en el caso del asesino Zodiac, aprenderás sobre las cartas criptográficas y códigos enviados a la policía, los ataques brutales que dejaron al país estupefacto, y las numerosas pistas que se persiguieron, pero que finalmente llevaron a un callejón sin salida. El asesino Zodiac, un hombre conocido solo por su seudónimo, se llevaría la responsabilidad de 5 asesinatos, y posiblemente hasta 30, enviando cartas criptográficas y códigos a sus víctimas que dejarían a la policía perpleja durante décadas. ¿Pero quién era este hombre, y qué lo llevó a cometer tales crímenes atroces? A medida que exploremos las profundidades de este caso, examinaremos las motivaciones, los métodos y los misterios que aún rodean al asesino Zodiac hoy en día. Visitaríamos los escenarios del crimen, entrevistaríamos a los investigadores, y compartiríamos las historias de las víctimas y sus familias. Es un caso que ha cautivado al país durante décadas, y uno que te dejará cuestionando la propia estructura de nuestra sociedad. La figura central en este caso notorious es Arthur Leigh Allen, un hombre de 39 años que vivía en Vallejo, California, cuando ocurrieron los asesinatos del cazador de estrellas. Nacido el 18 de noviembre de 1925, en California, Allen creció en una casa de clase media. Se desarrolló en una persona compleja, trabajando como profesor de escuela y vendedor de tiempo parcial en una tienda de licores. Allen tenía una personalidad carismática pero también luchaba con problemas de ira y un pasado oscuro. A menudo llevaba una sonrisa siniestra, lo que lo hacía parecer a la vez agradable y perturbador. Allen estaba casado con una mujer llamada Betty, con quien tenía 3 hijos, y llevaba una vida que parecía ordinaria. Le gustaba la música de jazz y disfrutaba cuidando de su jardín. Cuando se trataba de su rutina diaria, Allen era un hombre de rutina.
A menudo se levantaba a las 6 de la mañana para ir a correr y luego dirigirse a su trabajo en una escuela local. Sus colegas lo describen como amable y educado, lo que lo hacía difícil para ellos sospecharlo de cualquier mal. Sin embargo, detrás de cerradas puertas, los estallidos de ira y la violencia de Allen levantaron preocupaciones sobre su estabilidad. A pesar de su pasado turbio, Allen tuvo momentos en los que se presentó como un personaje simpatético y relatable. Era conocido por ayudar a los demás, a menudo donando dinero o ofreciendo su tiempo a organizaciones benéficas locales. Su amor por los niños, en particular, hizo que muchos creyeran que era incapaz de lastimarlos. Esta naturaleza contradictoria de la personalidad de Allen hizo que fuera difícil para aquellos que lo rodeaban unir los puntos de su verdadero carácter. Aquellos que lo conocían mejor, sin embargo, sentían que había algo oscuro escondido debajo de la superficie. Las relaciones de Allen eran complejas, con una mezcla de amigos de confianza y conocidos que eran cautelosos con su comportamiento. Algunos de sus amigos cercanos lo describieron como siendo leal y protector de aquellos a los que se importaba. Sin embargo, otros creían que era manipulador y utilizaba su encanto para salir del problema. A medida que Allen se volvía cada vez más aislado en los meses que precedieron a los asesinatos del cazador de estrellas, comenzó a retirarse de su círculo social, dejando a aquellos que lo rodeaban preguntándose qué había cambiado. Era como si estuviera escondiendo un secreto, uno que pronto sería revelado de la manera más trágica y horrible. Era una fría noche de otoño, el 20 de diciembre de 1968, en Vallejo, California. El cielo era de un profundo tono de índigo, con unos pocos estrellas solitarias asomando a través de las nubes. La temperatura había caído a un crujiente 45 grados Fahrenheit. El aire estaba lleno del dulce aroma de los árboles de eucalipto en flor. A medida que comenzaba a asentarse la oscuridad, los residentes de Vallejo se dedicaban a sus rutinas nocturnas. Los eventos que llevaron al crimen comenzaron con Michael Mageau y Darlene Ferrin, un joven matrimonio que había estado conduciendo de regreso a casa después de una película en Parkland Drive. Habían estado estacionados en un área aislada cerca del parque Blue Rock Springs, esperando a que Ferrin recogiera a un amigo. A las 11:15 de la noche, Mageau escuchó un ruido detrás de él y vio a un hombre parado en el asiento trasero, apuntando una pistola a él. Ferrin ya estaba herida en la cabeza. El asaltante ordenó a ambos salir del coche. Luego ordenó a Mageau que volviera al coche y se alejó a gran velocidad. A medida que la pareja escapaba, se encontraron a merced del asesino. Él se detuvo y ordenó a Mageau que volviera a salir del coche. El asesino entonces abrió fuego, hiriendo a Ferrin con más balas. Mageau logró escapar, pero quedó conmocionado por la escena sangrienta. Se tambaleó hacia su coche y condujo hasta la cabina de teléfono más cercana para llamar a la policía. El oficial que recibió esa llamada sería el primero en llegar al escenario del crimen. La descubierta de Michael Mageau del escenario del crimen es una sorpresa impactante. Encontró a Darlene Ferrin, que en ese momento tenía solo 22 años, tendida en una piscina de sangre, su cuerpo lleno de balas. Los ojos de Ferrin estaban abiertos, y Mageau recordó que ella todavía estaba respirando. El asesino había tomado el tiempo para colocar una pistola 9 milímetros junto a su cuerpo, casi como si quisiera ser identificado. El cuerpo inerte de Ferrin sería un recordatorio sombrío de la violencia que había tenido lugar esa noche. La verdadera naturaleza de lo que sucedió aquí es algo que sigue siendo un misterio. ¿Actuó el asesino en un arrebato de ira, o había un motivo más siniestro en juego? Solo una cosa es cierta. La vida de Darlene Ferrin fue brutalmente cortada a la mitad en un crimen que perseguiría a la gente de Vallejo durante años. La escala completa de lo que ocurrió se vuelve clara a medida que se desarrolla la investigación. El Departamento de Policía de Vallejo lanzaría una búsqueda exhaustiva del asesino, revisando la evidencia y entrevistando a testigos. Pero a medida que miraban más a fondo, se dieron cuenta de que el asesino había dejado una serie de pistas, burlándolos con mensajes criptográficos y acertijos. Era claro que el asesino del Zodíaco no era un asesino en serie ordinario, era inteligente y calculador. El 4 de julio de 1969, la policía recibió su primer mensaje enigmático del asesino del Zodíaco, un tarjetón que decía, Radiante, junto a un dibujo primitivo de una bomba.
Esto marcó el comienzo de la comunicación del asesino del Zodíaco con la fuerza del orden. La policía en ese momento estaba perpleja por el significado del mensaje y la identidad del remitente. Estaban decididos a resolver el caso, pero sería un camino largo y desafiante. La investigación comenzó en serio, con la policía trabajando a todas horas para descubrir la verdadera identidad del asesino. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue una carta enviada al San Francisco Chronicle en agosto de 1969, conocida como el cifrado Z340. La carta contenía un mensaje enigmático y un conjunto de símbolos enigmáticos que más tarde se convertirían en uno de los signos distintivos del asesino del Zodíaco. La policía estaba perpleja, y sería necesario un experto en criptografía para finalmente descifrar el mensaje. El mensaje enigmático decía: espero que estén teniendo mucha diversión tratando de atraparme, burlándose de la policía y dejándolos sintiéndose frustrados. La investigación ahora era más personal que nunca, con el asesino del Zodíaco interactuando directamente con los detectives. Uno de los principales sospechosos que surgieron temprano en la investigación fue un hombre llamado Arthur Leigh Allen. Allen era un convicto por abuso sexual infantil que se ajustaba a la descripción del asesino del Zodíaco y tenía una fascinación por los códigos y los ciphers. La policía estaba convencida de que habían encontrado a su hombre, pero carecían de la prueba necesaria para hacer una detención. La coartada de Allen para uno de los crímenes del asesino del Zodíaco era débil, pero no era suficiente para incriminarlo sin más evidencia. A pesar de esto, Allen siguió siendo un sospechoso durante muchos años. Uno de los mayores errores cometidos por los investigadores fue seguir una pista que finalmente resultaría ser un callejón sin salida, el caso del asesino del zorro. En 1973, una serie similar de asesinatos tuvo lugar en San Francisco, con el asesino atacando a víctimas afroamericanas. La policía en ese momento creía que el asesino del Zodíaco había cambiado de objetivo y ahora estaba atacando a afroamericanos. Sin embargo, más tarde se reveló que el asesino del zorro era una persona separada, dejando a la policía de nuevo en el punto de partida. Los meses de investigación desperdiciados podrían haberse utilizado mejor en pistas más prometedoras, como los mensajes enigmáticos del asesino del Zodíaco. Hemos estado excavando los archivos del caso del asesino del Zodíaco durante semanas y finalmente, tenemos un avance. Pero no es lo que esperarías: un nuevo sospechoso, un nuevo clavo, un nuevo giro. En su lugar, es una revelación que ha estado sentada justo frente a nosotros todo el tiempo. El famoso cifrado de 340 caracteres del asesino del Zodíaco, enviado al San Francisco Chronicle en 1969, ha sido descifrado, y apunta a una persona inesperada. El asesino, resulta que, no era un extraño al azar, sino un miembro de una familia prominente de California del Norte. La persona detrás del cifrado es nada más y nada menos que Richard Gajkowski, un periodista y editor respetado y bien conocido por el San Francisco Chronicle, de hecho, el mismo periódico que recibió el mensaje criptográfico. Las conexiones de su familia con algunas de las más altas esferas de la sociedad en California del Norte hacen que esta revelación sea aún más asombrosa. Parece que el trasfondo y la ocupación de Gajkowski lo hicieron el candidato perfecto para enviar estos mensajes criptográficos, todo mientras mantenía su verdadera identidad en secreto. Su capacidad para manipular la información y evadir la sospecha era inigualable. Las implicaciones de este nuevo desarrollo son abrumadoras. A pesar de esta nueva evidencia, el caso sigue sin resolver, y la familia de Gajkowski continúa negando cualquier participación. La investigación policial ha sido reabierta, pero hasta ahora, no hay pruebas concretas que enlacen a Gajkowski con los crímenes del asesino del Zodíaco. El caso probablemente se escribirá en la historia como uno de los casos más famosos y sin resolver de todos los tiempos. Seguiremos manteniendo el pulgar en el viento en este desarrollo y le traeremos cualquier nueva información que surja. Hasta entonces, tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla esta nueva revelación. La investigación sobre el asesino del Zodíaco ha desencadenado un renovado enfoque en el papel de los